mi computador. Ahí sí. Bueno, ¿qué es un conjunto folclórico? Esa es la primera pregunta que tengo que hacer. Yo no sé si alguno de ustedes quisiera eh, aventurar un concepto así explicado en palabras normales. ¿Qué es un conjunto folclórico? ¿Alguien podría decir lo que es, de acuerdo o a la experiencia o a lo que ustedes creen que es, lo que vieron, lo que han visto? De algunos sí. Yo, profe, ¿Sí? creo que un conjunto folclórico es un grupo de gente, quizás, que se ¿Sí? junta como a mostrar el folclore chileno o la Es, cultura, de alguna manera. ya. Ahí ya tenemos dos dimensiones. Gente, un grupo de personas, gente. En este caso, nosotros podríamos proyectarlo de varias formas, que no lo vamos a aprender en el resto de las clases. Pensemos también en grupo de alumnos ahora, esta gente en específico. Y proyectar, ¿qué es lo que podemos proyectar? Tú dijiste una palabra muy interesante en ese sentido, que vamos a mostrar algo. Es un grupo de personas que muestran algo. ¿A través de qué? Del baile, Exacto. de tocar instrumentos, de esa forma. Perfecto. Exacto. Eso es en sencillo lo que es un conjunto folclórico. Todos hemos visto un grupo alguna vez. En algún momento estamos 18, sobre todo, porque estas tradiciones o estas manifestaciones se emergen en septiembre principalmente. Y vemos lo que es un conjunto folclórico. Bueno, desde el punto de vista sociológico, un grupo folclórico es un grupo estructurado eh, por cuanto sus miembros comparten una ideología. En este caso, la tradición, las manifestaciones folclóricas que conocimos en los semestres anteriores, como la música, el canto, principalmente la música, el canto, los instrumentos, eh, entendido esto como un conjunto de valores y unas normas de autorregulación. Eso quiere decir que este conjunto se autorregula, porque pueden tener reglas, porque pueden tener una formalidad en cuanto al trabajo, tienen que ordenar los ensayos, tienen que ordenar un montón de cosas. Esta autorregulación es lo que vamos nosotros a aprender en cuanto a los criterios que podemos aplicar para formar un grupo folclórico y cuál va a ser lo que el grupo folclórico va a destinar como proyección. Y aprender también conceptos muy importantes como se mencionó, la proyección. Eso es vital entender lo que es la proyección. Por definición, el grupo folclórico entonces hace el folclore su objeto y su razón de existencia. Podemos encontrar miles de definiciones, así como también cada folclorista podría definirla. Y también desde aquí del conjunto folclórico, derivar a lo que es otras modalidades de conjunto folclórico que según su forma de proyectar el folclore van a definirse en su forma, ya sea estilizada o purista, en ese juego, desde lo puro a lo estilizado, como ellos en ese criterio van a ir dando un grado de estilización para llegar a lo que es un ballet folclórico, etcétera, etcétera. Bueno, volvamos un poco a refrescar la memoria. ¿Qué es el folclore? El folclore es un conjunto de expresiones culturales tradicionales de un pueblo, así como la disciplina que se encarga del estudio de estas materias. Entonces va a ser una disciplina y también pasa a ser una expresión del pueblo. Entonces tenemos acá, forma clara, que el folclore emana en forma espontánea y natural de la gente, pero que se puede transformar en objeto de estudio, como tal como lo vamos a hacer nosotros acá y como manifestaba el colega en cuanto a que el conjunto folclórico va a ser nuestro objeto de estudio. Bueno, la palabra como tal es un anglicismo, quiere decir que es una palabra inglesa y también sajona, que esto lo vimos nosotros, que es del vocablo folk y lore, que se traduce como acervo o saber. Entonces, sabiduría de un pueblo. Esta sabiduría de un pueblo, que nosotros un poco la fuimos estudiando en forma muy mínima en los semestres anteriores,
estudiamos esta sabiduría en diferentes regiones de Chile y algunas regiones de nuestra Latinoamérica. Y fuimos viendo, tratando de comprender desde su proceso histórico y social y cultural, hasta lo que hoy en día son las culturas tradicionales de cada pueblo, cada país y cada región. Bueno, este folclore, para entenderlo como objeto de estudio, lo vamos a dividir en tres, y esto es muy importante que lo comprendamos. El folclore vida. El folclore vida se refiere a todo lo que corresponde a la expresión natural, espontánea del pueblo. Y que, refrescando los conocimientos, tenía 5 formas de reglamentar. Esto que después queda, ya no se considera en la actualidad desde el punto de vista de la UNESCO, pero podemos entender que son manifestaciones que permanecen en las comunidades, que pertenecen a esta comunidad, que estamos en comunidad la expresa en forma espontánea, y también es recurrente, es en el tiempo. Bueno, y que la hace diferente a otras comunidades. Y este folclore también, cuando lo comienzan a estudiar, se comienza a estudiar y pasa a ser objeto de estudio, se transforma en el folclore ciencia. Entonces, cuando pensamos en un cultor, en un señor que fabrica un instrumento tradicional, por tradición, un luthier tradicional, cuando pensamos en un señor que fabrica una casa, que elabora herramientas, cuando hay un cultor popular en cuanto al canto tradicional, un payador, una cantora, etcétera, etcétera. A estos cultores que hacen el folclore vida, no lo hacen con un objeto de proyección artístico, sino que eso se manifiesta por las necesidades y por la funcionalidad de la misma comunidad. Pero hay otras personas que ponen la mirada en estas expresiones del pueblo y lo transforman en una ciencia, dando conocimiento, elaborando informes, elaborando libros, literatura, ponencias. ¿Para qué? Para dar a conocer el folclore hacia otras personas que a lo mejor no están dentro de un proceso tan tradicional o purista. Y a eso se le llama folclore proyección. El folclore proyección es aquella expresión o trabajo que se hace, se realiza para mostrar el folclore de vida, ¿ya? Entonces, estas 3 formas de entender el folclore se complementan entre sí. Entonces tenemos folclore donde están, en cada uno de ellos hay personas que intervienen, ¿ya? Entonces, los intervinientes en cada uno de estos dimensiones de folclore son los siguientes. El interviniente cultor, como por ejemplo chamanes, maestros, artesanos, cantores, contadores de historia, agricultores, fabricantes de instrumentos, etcétera, etcétera. Ahí están en el proceso espontáneo del folclore vida. Y su propósito son expresiones de vida observada en el medio o ambiente natural, propio de su cultura, expresiones del día al día, espontáneas y cotidianas, con un sentido de vida, utilitario o funcional. Este es el folclore vida, ¿ya? Entonces, comprender perfectamente que el folclore vida no le interesa que la gente de fuera entienda este proceso. Realmente ellos viven en esto, es un modo de vida. Salvo aquellos cultores que, por ejemplo, venden artesanía, por ejemplo. Ellos sí les interesa que las personas se interesen en lo que ellos han desarrollado a través de un aprendizaje tradicional, o por tradición, o por cultura oral. Por ejemplo, acá tenemos unas imágenes donde estamos viendo cómo este proceso se va produciendo en la gente, en el pueblo, en la comunidad. Tenemos acá otro ejemplo artesano.
Acá tenemos un ritual de nuestras comunidades mapuche, que son rituales de sanación. Ellos, por ejemplo, no están realizando esta actividad para que se vea en la televisión, para que los vean en un público, sino que ellos, su objetivo es, la Machi tiene está llamada a una función social y de la comunidad para sanar a los enfermos. Ya no tiene otro propósito de ella. Incluso, a veces ella recibe como por agradecimiento especies en granos, en maíz, en porotos, recibe hortaliza como compensación, pero ella no cobra como cobra un médico por su atención, eso lo tenemos más que claro. Esto es el proceso cultural tradicional. Acá también tenemos la fabricación de una vivienda mapuche, una ruca. Entonces esta gente lo fabrica también por lo que aprendió desde su niñez, observando y viviendo en la comunidad. Bueno, el folclor ciencia, cuyos intervinientes son los folclorólogos, investigadores, académicos, antropólogos, sociólogos, incluso profesores, recopiladores o cualquier persona que se dedique a observar el folclor vida y con algún propósito. Por ejemplo, solo por estudiar, por saber el origen, motivos o evolución del hecho folclórico, en relación a los cultores o las manifestaciones con el fin de buscar conocimiento también. Utilizan métodos científicos, algunos de ellos, para la aplicación de docencia, la predicción, la difusión o publicación. Ahí, en este caso, ya la gente más preparada, como los académicos, los antropólogos, los sociólogos, que utilizan ya métodos de estudio. Incluso el método más utilizado serían los estudios de campo, que realizan ya gente menos preparada en el estudio y la investigación. A esto se refiere el folclor ciencia. Entonces, estas son las personas que realizan el folclor ciencia y este es su propósito. Y en el folclor ciencia, aquí tenemos, por ejemplo, una mujer que es parte de la tradición, pero que ella sale de la tradición y va a enseñar su cultura en una clase, por ejemplo, podría ser. Y aquí ya ella pasa al nivel del folclor ciencia. Profesor, ¿Sí? disculpe una pregunta respecto a eso. Entonces, ¿en qué nivel estaría el profesor Pancho Astorga? ¿Sería vida y a la vez como ciencia o no? Me pregunto. Exacto. No quiere decir que una persona que nazca en la tradición y en el folclore vida no pueda llegar hasta el nivel de la ciencia o de la proyección. Lo que no puede ser, lo que difícilmente puede ser es que una persona que se dedicó a estudiar, que nació en una ciudad cualquiera, pretenda ser parte de un folclore vida en el sentido de que no nazca, por ejemplo, en una cultura, la cultura mapuche, ¿ya? Él puede ser estudioso, puede ser participante, pero no va a ser un mapuche. Puede serlo por convicción, pero no por sangre. Entonces, sí, en el caso del profesor Astorga, él es un académico y él se dedica en su área del canto popular a realizar harta proyección más que nada, y también se ha juntado con otros cultores para un poco dar a conocer y ordenar un poco la ciencia del cultor payador. Él sabe bastante en esa área. Entonces él trabaja en las 3 dimensiones. Así que muy buena tu observación. Por ejemplo, aquí hay la elaboración de un libro, Mujeres de los Andes, Condiciones de Vida y Salud. Entonces aquí esto está hecho por antropólogos, sociólogos, quizá solamente una persona que se dedica a la investigación y que a través de los modos de vida llega un poco a la comprensión o a tratar de demostrar la identidad de algunas comunidades. Aquí Alejandro Saavedra elabora este libro, Los mapuches en la sociedad chilena actual. Y por supuesto, aquí tenemos a nuestra gran Violeta Parra, y a propósito de tu observación y tu pregunta, Violeta Parra es un ejemplo vivo de alguien que también participó en las 3 dimensiones. Ella nace como en el folclore vida, nace en una comunidad campesina,
nace escuchando a cantores y a cantoras, viendo cómo las mujeres, las meicas, quitaban el empacho, cómo hacían sanaciones a los bebés, cómo se hacían los procesos de la cosecha y la siembra. Ella nace en este entorno, pero se dedica a estudiar y ella desarrolla en Chile el área de la recopilación, que es algo que también tenemos que destacar, que con el profesor Sepúlveda también lo van a ver. El área de la recopilación, y ella comienza a escribir, comienza a registrar, comienza a observar, se iba con una grabadora. Entonces ella es una de las primeras estudiosas del folclore ciencia, pero también se dedicó a grabar, se dedicó a difundir, viajó por el mundo mostrando la cultura chilena. Entonces ella de forma potente está en las tres áreas. Entonces Violeta Parra es una mujer ejemplo para el folclore en todas sus dimensiones. Bueno, aquí tenemos folclore proyección, esta es la última dimensión y que también nos interesa para entender y llegar también al propósito de estudio de nuestra actividad curricular o asignatura, que es el conjunto folclórico. ¿Quiénes intervienen en esto? ¿Quiénes son? Los folcloristas. Por ejemplo, cantantes, bailarines, músicos, actores, profesores, monitores. ¿Ya? Entonces, teníamos que en el folclore vida, los intervinientes se llaman cultores. En el folclore ciencia se llaman folclorólogos, que estudian el folclore, folclorólogos, independiente de su formación. Y en el folclore proyección se le llaman folcloristas. Por eso alguien que canta cueca es un folclorista. ¿Ya? No es necesario que nazca en el folclore. Esos son cultores. Entonces hay que definir muy bien cuando alguien, pero que tú no soy folclorista porque tú no naciste en el campo. Que tú no soy folclorista porque tú no soy aymara. No. Folclorista es una persona que se dedica a alguna actividad del folclore, principalmente del folclore proyección. Puede ser a través del canto, principalmente son las áreas que más se desarrollan. A través del baile, los bailarines, los músicos, también son actores, profesores, monitores, etc. ¿Cuál es el propósito del folclore proyección? Expresión de hechos folclóricos producidos fuera de su ambiente natural, fuera del folclore. Entonces, tomamos el folclore vida y lo llevamos por otras personas que no son los cultores, o pueden ser a veces los cultores, y lo llevamos a un ambiente que es ya mucho más ficticio, que es a través de diferentes técnicas. Entonces, este ambiente natural que se desarraiga y se funcionaliza también, y está destinado a representar por medios artísticos, técnicos, escénicos, estéticos, a un público en general, o simplemente en el plano de la práctica y la difusión del folclore. Eso es el folclore proyección. Entonces, tenemos algunos ejemplos. Grupos vocales, grupos instrumentales, solistas, talleres folclóricos, conjuntos folclóricos, el ballet folclórico, compañía folclórica, y una cantidad y sin fin de gente. Yo, por ejemplo, he visto compañías, existían antes compañías de títeres y marionetas que hacían solamente obras para niños, pero eran de la tradición, historias, cuentos, mitos y leyendas. Entonces, es una forma de proyección de folclore. Y las personas que lo realizan son todos folcloristas. Cualquiera de ustedes puede ser un folclorista. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que ustedes están muy acostumbrados a ver. Entonces, la proyección folclórica tiene una gran amplitud, una gama impresionante, que es la que nosotros vamos a ir conociendo en este semestre. ¿Cómo podemos conocer esta gama en la proyección folclórica? Aquí tenemos, por ejemplo, este es un grupo que hace cantos tradicionales del norte e indígena argentino, del altiplano argentino, Salta, Jujuy. ¿Ya? Y ellos solamente son personas que pueden haber sido en cualquier ciudad, pero empiezan a estudiar, el folclore ciencia los ayuda, observan el folclore vida y desarrollan a través de técnicas
cantos que tengan, que nos digan, que nos hablen de un origen, que nos hablen donde emana el conocimiento. Y se proyecta hacia otro lado. Eso es una proyección. Va hacia un público, hacia una audiencia, hacia una clase, hacia una charla, una ponencia, etc. Aquí tenemos bailarines ensayando. Como ustedes ven, ninguno de ellos debe haber sido, podría ser, pero difícilmente uno de ellos sea campesino, tenga relación con alguna comunidad indígena, o pueden que la tengan, pero ellos están en el otro objeto de estudio de la dimensión del folclore, en el folclore proyección. Aquí tenemos una imagen de una de las obras teatrales más reconocidas en Chile, tanto por su antigüedad y por el rescate que hizo de la cultura tradicional, que es La Remolienda, que es una obra que, si no la han visto, deberían verla, que además está conectada en cuanto como comedia, no sé, que es muy divertida, pero que va en forma muy aguda, mostrando el lenguaje popular y las expresiones y las creencias, etcétera, etcétera. Es una obra que deberían de algún día ver. Acá tenemos una clase, un profesor que está haciendo un ensayo. ¿En qué dimensión creen ustedes? Pregunta. ¿Estaría este profesor? ¿Qué dimensiones desarrolló el del folclore? ¿Folclore vida, ciencia o proyección? ¿Alguien se le ocurre? ¿Proyección, profe? Proyección, sí. Probablemente podríamos especular que el profesor también estudia, a lo mejor va con un grupo de personas a estudiar la tradición, pero por lo que se ve acá es proyección. Y es una proyección a nivel escolar, y donde apuntamos nosotros a que ustedes entiendan a través de lo que han aprendido de la cultura tradicional, tanto de Chile como de Latinoamérica, puedan algún día ejecutar estos trabajos. Así que, y ahí la madre del folclore en Chile, en todas sus áreas. No hay otra, o sea, hay otros ejemplos, pero ella indiscutiblemente es la que es la pionera y es la que deja un gran legado para todas las generaciones. Es un ejemplo. Bueno, vamos a quedar hasta aquí en esta área. Espero que haya comprendido. No sé si hay alguna pregunta en lo que acabamos de ver. Bueno, vamos a ir de a poco entrando en materia y conocimiento. Así que, profesor. Muy bien la exposición, maestro. Muchas gracias. A ver, nosotros vamos a tener una cuestión administrativa dentro de esta asignatura que básicamente va a comenzar en la próxima semana, porque esta semana se produce un evento folclórico muy importante, que es el Viernes Santo, que es donde pasan hartas cosas. Por ejemplo, no se come carne, ustedes saben, ¿no? Imagino que no irán a hacer un asado y la cuestión. Tienen que quedarse ahí en su casa en una actitud absolutamente reflexiva y Viernes Santo. ¿Por qué el Viernes Santo? Porque digo folclórica porque finalmente en este Viernes Santo siempre viene de un carnaval, viene de un calendario religioso que impone los cierres de carnaval. Por eso existe el Carnaval de Río o el Carnaval de Oruro, los que han estado en Oruro, y los que han estado en Río de Janeiro, en Brasilia. Son una serie de fiestas y finalmente Venecia. termina en Venecia. Todo el mundo. Toda esta cuestión importada europea se establece también en nuestro mundo latinoamericano y finalmente, claro, se cierra con el Carnaval de Río, en el sentido de hacer una línea de carnavales, y finalmente tenemos estos 40 días que comienzan cuando termina ese carnaval, empiezan estos 40 días de abstenencia, de limpieza, que culmina el domingo de gloria, ¿cierto? Es una tradición que bien sincrética. Bueno, ahí vamos a mirar el sincretismo como un concepto. En la música se da mucho.
nosotros observamos la muralla que tiene el compañero Marcelo Armijo, por ejemplo. Ustedes ya conocen, Marcelo, su trabajo. No hemos tenido, vamos a ir conversando durante el semestre, saber qué es lo que hace cada uno en este plano. Es muy importante que podamos hacer alguna experiencia vívida en relación a la tradición, ¿ah? Que sea no sea quiero que lo sepan, no es una cuestión menor, es bastante mayor conocer y también saber algunas cuestiones que tienen que ver con la tradición folclórica musical y de danza, ¿ah? Si ustedes observan esos instrumentos, como decía que tiene Marcelo atrás, en su muralla, son instrumentos sincréticos en el fondo. Son cosas donde se junta una tradición de los 12 sonidos occidental y se establece en un charango, se establece en un cuatro, etcétera, en un ukelele. Se da esa lógica, esa división que tiene el mástil de la guitarra, por ejemplo, es un sincretismo dentro de nuestros instrumentos. Los primeros charangos, por ejemplo, tenían 5 divisiones. Es como cuando miramos el guitarrón, ustedes se han dado cuenta, no tiene estas divisiones, estas 12 divisiones que tienen, porque se produce esta forma de guitarra que es bastante europea, que está definida más o menos en el siglo XVII, esta manera de construir el instrumento, pero también tiene esta fórmula tan no occidental de afinar. Por lo tanto, se da una situación del sincretismo bastante buena y que vamos a ir viendo. Vamos a trabajar con el profesor Víctor en 2 bloques. Ustedes van a trabajar con el profesor Víctor durante 40 minutos, los días martes a las 8, y luego de terminar la exposición del profesor Víctor, voy a entrar yo a hacer la otra parte de la clase, que significa mirar el concepto de la música y tratar de elaborar algunos conceptos para fijar este objeto del estudio del conjunto folclórico. Para eso vamos a irnos a Rodolfo Lenz, vamos a ir hacia personas que tienen esa historia de la primera sociedad que tenemos en Chile, famosa Sociedad de Folclore de 1909. Es muy importante porque nosotros hemos escuchado hablar de Violeta, ¿no es cierto? Hemos escuchado hablar de la profesora Margot Loyola y de un montón de otros investigadores menos conocidos, pero tan importantes, por ejemplo, Gabriela Pizarro, y así. Patricia Chavarría. Patricia Chavarría, que está vigente además. O sea, siguen estando ahí haciendo cosas, ¿ah? Entonces, y se expresa en esta cuestión de quienes hacen la música. Por ejemplo, sabemos que existen personajes en el campo que no han pasado de moda, que no han dejado de existir, y que se establece esta premisa, ¿no es cierto?, de decir que no porque yo no lo vea no existe. Por ejemplo, cuando en los libros de folclore se habla de las cantoras, de los rodeos, por ejemplo, uno dice, bueno, son personajes como medios mitológicos, así. Y no, estas señoras son reales, existen, siguen el rodeo. Ahí tenemos una discusión, ¿no es cierto?, que es súper valorable, que tiene que ver con el animal, tiene que ver con personas que hoy día creen que no es un deporte, como está considerado así, y nosotros no vamos a hacer lo que vamos a zanjar aquello con el profesor Víctor, pero sí podemos saber que en ese lugar se produce un fenómeno. Y ahí aparece una tradición larga, las caracolitos, las hermanitas Acuña, ¿no es cierto? Las cantoras propiamente tal, como Víctor hablaba de estas señoras que sacan el empacho. No sé si saben ustedes lo que es el empacho. A lo mejor ustedes tuvieron empacho cuando eran guaguas y no se acuerdan. Y a lo mejor vino ¿viste? La Rocío Zambrano sabe lo que es el empacho. Cuando las guaguas adquieren como colores extraños o lloran permanentemente y no dejan de llorar. Imagínate una guagua llorando así todo el día y tiene la leche de la mamá, tiene todo, y no sabe, y trae a una señora que vive por ahí atrás, y esa señora vive con una jica chocabra y empieza a rezarle. Me tiraron la cola, claro, y fíjense que los que hemos estado alguna vez
La cola me imagino que no será otro tipo de cola. La cola de atrás de nuestro cuerpo, eh, tenemos que suena. Lo que alguna vez vimos ese fenómeno, yo a mí me tocó presenciarlo, una señora haciendo unos rezos y pasando una jica chocabra, y de repente suena la colita así, y es como que la guagua inmediatamente se tranquiliza, y no es un mito, es real. O por ejemplo, cuando ustedes son chicos y se quebraron, se dislocaron, por ejemplo, un hueso, y vino el compositor que generalmente es un caballero que vive por allá atrás, siempre vive por allá atrás, y vino, y el caballero viene y te está hablando y de repente te hace sonar el hombro, ¿sí? Porque tiene una sabiduría que tiene que ver con eso. Ese señor se llama el compositor de huesos. Entonces, a más de alguien le pasó eso. Era muy normal en la década del 70, por ejemplo, en los 60, eso cuando se da muy fuertemente, uno lo puede observar. Y ahí aparece este personaje, ya que alguien preguntó por el colega, eh, Tesoro Astorga. Vivo Astorga. Eh, claro, porque si uno va al cine, hay una película famosa en Chile que ustedes pueden ver, se llama Largo Viaje. En Largo Viaje hay una escena, porque la historia es de una guaguita que se muere, ¿no es cierto? Y su hermanito se da cuenta que se le cayeron las alitas al angelito. Pero en toda la escena se produce un velorio de angelito, y uno lo puede ver. Y para eso estaban los cantores. Pero ya no estamos hablando del campo, estamos hablando de una ciudad, estamos hablando de Santiago, en un barrio de Santiago que está cerca de la Moneda, imagínate, o sea, está a pasos de la Moneda. Habían cités, habían casas que fue la solución que se le dio a los chilenos cuando se acaba el oro amarillo que llamaban el guano, Salitre. el salitre, quiero decir, y el salitre, se terminó esa fiebre y todas esas miles de personas se vinieron a Santiago y tuvieron que vivir en algún lugar y se establecen en estos sitios. Y ahí se produce toda esta lógica, porque muchos trabajadores de la salitrera eran gente del sur de Chile que tenían estas tradiciones. Bueno, el modo que nosotros vamos a trabajar con ustedes va a ser ese. Vamos a trabajar con Víctor. Víctor va a tomar la primera hora y yo voy a tomar la segunda hora, pedagógica. La hora pedagógica, para ir viendo temáticas distintas en relación a mismos temas. Por ejemplo, el profesor habló de los tipos de grupos folclóricos, ¿no es cierto? Los grados de proyección. Nosotros vamos a hablar de la CIOF, que son elementos que definen internacionalmente. Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, los conjuntos folclóricos infantiles. Muy interesante. Cuando un conjunto folclórico desarrolla un tipo, lo que se llaman los cuadros, hoy día se le denomina cuadro, cuando los grupos folclóricos tienen dentro de su lenguaje, dicen el cuadro de Tirana. Todo el mundo entiende perfectamente, los que trabajan en grupos folclóricos, el cuadro de Tirana significa, cuando ya hay mucha producción, una banda de bronces, ¿no es cierto?, con su propia armonía, y bailarines que tienen máscara o distintas secuencias de danzas, ¿no es cierto?, que pertenecen a una fiesta religiosa que tiene en Chile por lo menos unos 100 años, y que tiene una historia bastante particular, porque el lugar donde se hace, que en el pueblo de La Tirana, en Iquique, que más o menos queda a 60 kilómetros de Iquique, desde la ciudad de Iquique hacia la cordillera, ese lugar sabemos que no pertenecía a Chile hasta la década de 1879, ¿no es cierto? Con la Guerra del Pacífico se produjo una anexión de esos territorios. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que sucedía antes. Y quiero contarles que antes de eso se producía otra virgen, pues la Virgen de la Merced. Y en ese lugar se daban las danzas, otro tipo de danzas que algunas volvieron. Entonces aparece una categoría, por ejemplo, que la Margot Loyola, la maestra Loyola, determinada como las danzas antiguas y las danzas modernas. Pero sucede que cuando nosotros con Víctor investigamos ese tema en la década del 90, hace muchos años, nos dimos cuenta que lo que se denominaba como danza antigua era lo nuevo y las danzas modernas eran las antiguas. ¿Por qué? Porque si uno habla de Antahuaras, por ejemplo, en realidad Antahuaras era antes de la colonización chilena.
se producía en ese lugar danzas que eran selváticas. Por lo tanto, esas podríamos decir que eran las danzas antiguas. Bueno, toda esa lógica parte de esta forma investigativa. Entonces, nosotros con el profesor vamos a tomar una primera parte, la tomará el maestro Víctor, la segunda parte la tomaré yo, y vamos a tener 3 evaluaciones, para que sepan, no hay más evaluaciones en esta asignatura, por lo tanto, esas evaluaciones van a estar regidas por el calendario que se les envió a ustedes, la síntesis académica que tienen. Entonces, en mayo vamos a tener una semana donde ustedes van a poder enviarnos su trabajo, siguiendo la misma lógica de hacerlo en su casa en esa semana, y en esa semana enviar. Lo que vamos a cambiar es que una de las cosas negativas que tuvimos el año pasado con Víctor en este curso fue que no pudimos dar elementos de retroalimentación que son muy importantes en la evaluación. Retroalimentarse significa en el fondo que tú me dices, me mandas un trabajo y yo pueda decir una opinión sobre su trabajo. Y eso se debió a que hubo compañeros que demoraban en el envío, entonces podíamos conversar de uno, podíamos hablar de alguno, felicitar a alguien, siempre en la mejor de las lógicas, ver lo bueno que tenían algunos trabajos, lo imaginativo que eran, lo creativo que eran, pero un volumen muy importante pospuso el envío y finalmente nos encontramos revisando trabajos casi de un mes para otro. Y entonces, en ese sentido, lo que hemos decidido con el profesor Mora es tomarnos esa semana que está indicada en el calendario que ustedes tienen, ¿no es cierto? Y saber que en esa semana vamos a tener que enviar el trabajo. Si no lo enviamos, vamos a tener una nota deficiente. ¿Entienden? Si al siguiente trabajo, que está en junio, también está indicado en la síntesis, y el último en julio. Por lo tanto, de la semana del 26 de julio, nosotros tenemos las pruebas recuperativas, si es que alguien no envió el trabajo, para poder mejorar la retroalimentación de la evaluación. Para eso le vamos a dar una semana completa para que lo envíen. Espero que esté claro, ¿cierto? No hay duda. Es justo además, porque es justo para todos. Ahora, este sistema que nosotros tenemos telemático tiene unas semanas de receso que se llaman semanas de auto y algo, no sé cómo, no me acuerdo cómo era el nombre, pero de trabajo autónomo, a eso se le llama trabajo autónomo. Y eso tiene una razón de ser, ¿eh? No solamente por el espacio digital que vivimos, es también porque en el rediseño, por ejemplo, una asignatura que tiene 3 horas, por decir, tiene a su vez 3 horas calculadas de trabajo no presencial. O sea, ustedes tienen esta asignatura de 1 hora, de una hora y media, o sea, tienen 2 bloques pedagógicos. Lo importante es saber que tienen asignado paralelamente 1 hora pedagógica, 1 hora y media pedagógica, quiero decir 2 horas pedagógicas, las tienen asignadas en un trabajo no presencial. Por lo tanto, sabemos que vamos a trabajar toda la semana, pero me parece que cada 3 clases hay un receso, ¿no es cierto? Se toma como el receso, es decir, es como una especie de descanso de trabajo autónomo. Trabajo autónomo que puede ser que ustedes le dediquen tiempo a hacer sus propios trabajos o a la actividad autónoma que ustedes consideren pertinente. ¿Está claro eso? ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a comenzar a determinar, como digo, son el objeto de estudio de esta actividad curricular que se llama conjunto folclórico. El objeto de estudio significa que vamos a tener que mandar un trabajo de desarrollo didáctico de lo que aprendamos, cómo somos capaces de transferir los conocimientos que vayamos teniendo o que ya tenemos, ¿no es cierto?, con relación a un contenido en particular. Eso es muy importante porque si lo entendemos bien, tenemos que nosotros vivenciar una serie de aspectos
que tienen que ver con el aspecto negativo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con cómo nosotros transferimos lo que aprendemos. Y aquí vamos a mirar un ejemplo para que lo observen. Mira, este es un trabajo de una compañera, ¿vale? Ella se refirió a la diablada, por ejemplo, tuvo que hablar sobre la diablada, no sobre la tirana en sí misma, sino que ella toma la diablada. Y nosotros pudimos valorar este trabajo. Observemos, mira, fíjense. La diablada es una danza religiosa, católica y de raíz prehispánica, en donde los bailarines se deshumanizan para interpretar personajes teológicos cristianos. Este es uno de los bailes más representativos del norte grande de Chile y se identifica particularmente con la fiesta de la tirana. Es en esta celebración en donde se le da vida a esta danza. En Chile, como en otros países, la Virgen del Carmen es considerada la reina y patrona. En nuestro país, su fiesta se realiza durante el mes de julio. Se celebra con bailes como las cuyacas, el baile chino y la diablada. Actualmente mantiene plena vigencia en países como Perú, Bolivia y Chile, con múltiples variantes y generalmente adscrita a ceremoniales religiosos. Agrupa a gran cantidad de bailarines y personas. Destaca la vistosidad del vestuario. En hombres, el uso de máscara de fuertes colores y luces, con adornos de dragones, serpientes, lagartos. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? O sea, si nosotros queremos, uno podría decir, mira, vamos a YouTube, y hay muchos materiales de YouTube que están hechos de esta misma forma, pero no de esta forma. Es decir, el hermoso trabajo, claro, de la Constanza Vélez, una niña que nos demostró que se puede ser creativo a pesar de toda la pandemia y de toda esta pantallita que estamos viviendo. También se puede ser creativo, se puede entregar un conocimiento preciso, bien ajustado, ¿no es cierto? Y tomó ella una temática que era la diablada y lo deja muy claro, que no es la fiesta de la tierra en sí misma, sino que es una danza que se da dentro de la fiesta religiosa. Por lo tanto, va a ser uno de los trabajos que van a tener que desarrollar, ¿no es cierto? Como ustedes ya tienen que estar a cargo de, por ejemplo, plataformas como Audacity o Reaper, me imagino que ya habrán descargado más de alguna cosa, probablemente los materiales van a tener mejor saturación y van a estar mucho mejor en términos auditivos, van a haber mucha más producción, pero para los que no han entrado en esa lógica, vamos a tener una pequeña ayudita en práctica, vamos a hacer un trabajo de grabación muy simple. Nosotros lo que queremos es que ustedes se incorporen ahí porque es probable que esta no sea la última pandemia que les toque vivir, compañeros, porque probablemente van a estar más de algún tiempo muy bien y van a tener que enfrentar otro tipo de pandemias. Nosotros que somos mayores, más antiguos con el profesor Mora, ya pasamos de pandemias como esta. Pero nos tocó otro tipo de pandemia, nos tocó una dictadura, por ejemplo, donde también estuvimos bajo un cerco de control y también estuvimos encerrados en nuestras casas durante mucho tiempo y con toque de queda y por eso tal vez lo tomamos con más naturalidad, aunque no es natural no salir. Entonces vamos a tener que vivir la experiencia práctica, la experiencia creativa, ¿no es cierto?, la experiencia cognitiva, es decir, poder investigar. Finalmente, este es un trabajo. El segundo trabajo es un trabajo musical, propiamente tal, y por eso hablamos de plataformas y hablamos de pequeñas interfaces musicales. Por ejemplo, hablamos de Reaper o hablamos de Audacity. Y digo estas dos porque son gratuitas y no vamos a tener ningún problema en bajarlas. Ahora,
Este trabajo también va a tener una fecha, probablemente en junio, en que vamos a tener que cantar a dos voces. Cada uno va a cantar a dos voces. Puede eventualmente cantar con algún compañero, porque ya sabemos que podemos grabarnos y podemos trabajar con la melodía del otro y hacer una primera y una segunda voz. Pero eso vamos a tener que aprender qué es la primera y segunda voz en el ámbito de esto que se denomina conjunto folclórico. Vamos a tener que comparar, hacer un análisis comparativo de esta lógica de terceras o de sextas, ¿no es cierto? Porque sabemos que son musicalmente la inversión de ese intervalo, y vamos a ver cómo se contrapone esa manera de hacer la melodía, cómo se enfrenta a una lógica más occidental a partir del contrapunto a dos voces, nota contra nota, en primera especie. Para algunos probablemente sea una cosa nueva, pero ustedes probablemente ya han trabajado con el profesor Núñez, ¿sí? Análisis, y han visto algo de contrapunto. Por lo tanto, vamos a ver cómo opera eso en la música folclórica. Hay grupos que trabajan contrapuntísticamente. Por ejemplo, agrupaciones que tienen una base musical folclórica como los Quilapayún, por ejemplo, o Inti Illimani. Inti Illimani no armoniza igual que los Guasos Quincheros. Y vamos a ver una experiencia muy bonita, por ejemplo, cómo los Guasos Quincheros armonizan. Entonces, si yo quiero sonar como los Guasos Quincheros, eh, tengo que solamente tener la capacidad de saber cómo está armonizando los Guasos Quincheros, y eso de dónde proviene. Y esta manera de cantar a dos voces también tiene una raíz en Chile, y esa la vamos a conocer. Bueno, ese va a ser un segundo trabajo. Y el tercer trabajo que vamos a hacer, que más o menos va a ser en julio, por lo tanto nuestra primera evaluación va a ser a principios de mayo, en junio, y en julio la tercera evaluación, es un trabajo teórico. De todo lo que enviemos como material, de todo lo que hagamos con el profesor Víctor, vamos a hacer preguntas, que van a tener distintos tipos de preguntas. Van a ser alternativas, verdadero y falso, reconocimiento. O sea, nos importa mucho que ustedes aprendan a decir que algo es del norte o algo es del sur. Quiero contarles que nuestra experiencia con Víctor en el Liceo Experimental, por ejemplo, cuando hacíamos pruebas de conocimientos específicos en niños que iban interesados a ingresar a una especialidad de lo que se llamaba la especialidad de folclore, nosotros le hacíamos a esos niños de 12 años pruebas de conocimiento y tenían que responder. Y era bastante particular, porque en algunos casos había muchos conocimientos y en otros no. Por ejemplo, niños que no sabían ubicar en el país en qué región se encuentran los Moais. ¿En qué región se encuentran los Moais? Valparaíso. Paraíso. La quinta. La quinta. Claro. Uf. Por ejemplo, ¿qué es una saloma? Son unos cantos que le hacen a los bueyes. Generalmente son muy tradicionales en Chiloé, si no me equivoco. ¿Y están vigentes? Sí, Sí, pues. sí. Ustedes pueden ir al campo en Chiloé, y los caballeros que manejan con la vara del buey, ¿no es cierto? Que va la yunta ahí, los dos bueyes, entonces van cantándole al buey para que el buey trabaje. Lo movilizan con el canto, ni siquiera es un trato sumamente especial. No está este picaneo, no, ellos le pegan una cantada al animal, y el animal responde, fíjate, porque tienen mucha inteligencia. Los bueyes los vacunos en general son muy inteligentes y muy sensibles. Hay experiencia en todo el mundo con la voz humana y la respuesta que tiene en animales de corte vacuno o caballar, porque tienen una inteligencia y una sensibilidad enorme. Bueno, ahí tenemos las tres pruebas, las tres evaluaciones con las cuales vamos a darle cuerpo a esta actividad curricular que se llama Conjunto Folclórico. No sé si habrá alguna pregunta que ustedes quieran hacer o haya alguna duda. Estamos abiertos a responderla, cualquiera sea.
Estos niños son muy inteligentes, Víctor. No tienen dudas. Yo tengo dudas, por ejemplo, ¿cuándo va a terminar la pandemia? ¿Cómo nadie me preguntó eso? Sí. Tienen que vacunarse, niños. Bueno, los profesores tenemos un dicho aquí en esta asignatura muy fuerte, muy tradicional, ¿eh? Los estudiantes, que habla sobre el profesor, cuando ustedes sean profesores además. Nosotros sabemos que el otro curso no le podemos hacer la clase, por lo tanto vamos a hacer una cosa más breve hoy día, para no desfasarnos. Por eso no entramos ni en materia, solamente les vamos a contar cómo va a funcionar esta actividad curricular, pero ya vamos a entrar en tierra derecha a partir del próximo martes, ¿ya? Para que estén atentos. Y con el otro curso, el viernes subsiguiente, vamos a ver un poquito de este resumen, hacer la explicación así muy rápida, y vamos para ir parejitos, digamos, para no desfasarnos en la materia, digamos, o en los contenidos. Y con Mora tenemos un dicho muy aprendido desde nuestros inicios como profesores del Departamento de Música y de la UMSE, además. Porque nosotros estudiamos en la UMSE. Voy a contar algo, el profesor es licenciado en educación, además, y probablemente uno de los hombres más destacados en este ámbito de la enseñanza de la danza. No hemos tenido mucha oportunidad de mostrar, ¿no es cierto, profesor, por esto de la pandemia? Pero es de verdad, es un hombre de verdad. Yo tengo otro tanto de años en el Departamento de Música. Entendemos súper claro que estamos en un siglo distinto al siglo en que nosotros estudiamos, y tenemos estudiantes que son de un siglo distinto a los primeros estudiantes que tuvimos, pero hay cosas que no cambian. Por ejemplo, nosotros sabemos que un profesor respetado por sus estudiantes es el profesor que va a partir siempre a la hora. Es una cosa que nosotros respetamos muchísimo, es la puntualidad. No piensen, no pongan cara de acontecidos, si se van a quedar afuera, no significa que van a quedar fuera, no nos van a dejar entrar a esta plataforma, no. Pues pusieron cara así como, no es eso. No, es que la puntualidad, la gracia de nuestra pega ni siquiera es cuánto tocan, ni siquiera es cuánto saben de música o de danzas, porque ahora van a conocer de danzas folclóricas, tradicionales. No, nuestra pega es llegar temprano a la hora, ser puntuales, porque los estudiantes respetan a los profesores que son puntuales, que llegan a la hora. Si no, revisen ustedes si alguna vez tuvieron algún profesor que llegaba tarde, por muy simpático que fuera, siempre se complica la cosa. Y lo último es que los profesores también podemos ser dignos y dignas personas de recibir el afecto de nuestros estudiantes. Y cuando nosotros los profesores recibimos el afecto, cuando terminamos antes o a la hora. Por lo tanto, hoy día vamos a terminar un poco antes, y siempre vamos a terminar a la hora. Por lo tanto, un profesor que se respete llega a la hora, y un profesor querido por sus estudiantes termina antes o a la hora. Así que los liberamos a partir de este momento. Nos vemos el martes que viene y empezamos con todo lo que significa los contenidos que vamos a tratar durante este tiempo, que en realidad sacamos la cuenta con Víctor y son aproximadamente 14 clases las que van a hacer. 13 o 14. Así es que no hay paro. Exacto, si es que no hay algún tipo de movilización, que es probable que pueda darse. Bueno, quedan libres, que les vaya muy bonito a todos. Cuídense mucho. Buen día, hasta el martes. Que tengan lindo. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, Chao, profe.